Hola amigos y bienvenidos a este video donde vamos a hacer un resumen muy rápido de un libro de los años 90, que es un libro muy conocido, que es el libro Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Este libro era uno de los libros New Age más vendidos de los años 90 y de la década siguiente, de los 2000, pero yo creí de alguna manera que lo conocía todo el mundo, pero como salió hace bastante tiempo, hay gente de un poco más joven que no lo conoce. Y bueno, me pareció que venía al caso hacer una síntesis porque es un libro que a mí me parece muy interesante. El autor Deepak Chopra, no sé exactamente toda su biografía, pero sé que es un médico de la India que que fue a los Estados Unidos, vino a Occidente, digamos, fue a los Estados Unidos en la década, fines de la década del 70, a completar un poco sus estudios y hacer un máster, no sé qué bien qué. Y bueno, se quedó a trabajar en la India, era un buen médico, en un momento dirigía un hospital o una rama del hospital. Pero después, empieza a hacer meditación con el Maharishi Yogi, con meditación trascendental, y empieza a sentir que un poco las nociones de la medicina occidental estaban mal, de que ponían demasiado énfasis en lo que todos sabemos, en dar pastillas, ¿no? y en el cuerpo, y no ponían demasiado énfasis un poco en la espiritualidad del hombre y en otras cuestiones o del ser humano, ¿no? Entonces él empieza a dar conferencias y escribir libros. Él hace como una fundación a partir de lo del Maharishi y se propone un poco reformar las ideas occidentales de salud, agregando conceptos de la Ayurveda y de las filosofías milenarias de la India, ¿no? Que eran filosofías obviamente no tan materialistas, sino que tenían una visión más holística de la salud, ¿no? Y más energética de la salud. Esto obviamente él empieza a hacerse popular, digamos, en círculos más New Age, ¿no? Y en programas de televisión se empieza a ser una persona mediática, pero le cierra las puertas en lo que serían los ambientes científicos puros, o podríamos decir cientificistas puros, donde creen que todo lo que decía él era una especie de pseudociencia para charlatanes, ¿no? Sin embargo, a mi juicio, sus principios son principios muy, muy válidos y muy que vale tener en cuenta, ¿no? Que justamente creo que él tiene razón en una buena parte de lo que dice con respecto de la medicina, con respecto de otro montón de cosas. En 1994, Deepak Chopra, que hasta ese momento él había sacado libros que tenían que ver con el cuerpo, con la medicina, con lograr la salud, ¿no? Él decía que que en Occidente es común que las personas tengan achaques todo el tiempo, que se resfrían en invierno, y él decía, eso no tiene por qué ser así. Si comemos de cierta manera y cuidamos nuestra salud de cierta manera, podemos tener una salud donde no nos enfermemos nunca, etcétera. También obviamente él hablaba de meditación, ¿no? Y hacer todo ese tipo de cosas. En un momento, en 1994, decía, él saca un libro que empieza a tocar otros temas y, primero saca un libro que se llama algo, no sé qué, de la afluencia, ¿no? Acerca de el A, Z de la afluencia, del A a la Z de la afluencia, ¿no? En el sentido de la riqueza, ¿no? Y después saca una especie de resumen de ese libro que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Y lo que quiere hacer de alguna manera Deepak Chopra con este libro, él dice, en Occidente, un poco las ideas acerca de qué hay que hacer para tener éxito, es decir, son ideas muy, muy agresivas. Es decir, la gente se cree que para lograr el éxito es una guerra, que hay que vencer a otros, que hay que dominar a otros, que hay que trabajar hasta matarse, ¿no? Es decir, tiene una concepción totalmente negativa de cómo se llega al éxito, y que esta idea de que el éxito... hay que llegar al éxito pagando un precio enorme y destruyendo la vida de los demás y derrotando a los otros, que es una guerra, ¿no? Que hay que derrotar a la competencia. Dice, y hay en realidad una manera más, podría decir, espiritual o más armónica de lograr el éxito sin caer en ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces lo que hace es plantea, básicamente 7 leyes que hay que seguir para tener éxito, que a mí me parecen excelentes, y obviamente es uno de los libros de referencia que tengo y trato de seguirlo, consciente e inconscientemente siempre, ¿no? Y obviamente diría que funciona, ¿no? Porque están basados, no solo porque lo dice él, sino porque están basados en otros
digamos, preceptos milenarios espirituales, ¿no? Él no está inventando nada acá, sino que la idea de él era poner esos preceptos que son eternos, bueno, a consideración de los lectores occidentales que quizás no habían escuchado de ellos, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un breve resumen de las 7 leyes del éxito. Bueno, la primera ley que nombra Deepak Chopra se llama la ley de la potencialidad pura. Pero lo que dice un poco esta ley es algo que ya vimos con otros nombres, ¿no? Es la idea de que en el universo tiene como una especie de, bueno, de manifestación material, que sería este mundo, que tiene una parte del mundo que es, podríamos decir, que es invisible, ¿no? Que es el mundo más espiritual, o la base cuántica, ¿no? Un poco que sostiene al mundo material, el mundo de la energía, el mundo de lo invisible, el plano de lo invisible, y que en este plano, de alguna manera, existen todas las posibilidades, ¿no? Es decir, el mundo no es la materia que estamos viendo, no es un mundo rígido y fijo, sino que existe este plano que de alguna manera le da forma invisible, que le da forma al mundo visible, ¿no? Y él dice, las personas pueden vivir con referencia un poco a su propio self, ¿no? Que fíjense que él toma la palabra de Jung, que ya la vimos cuando yo hice los videos de psicología junguiana. Si no lo vieron, vean el video que habla del self y del ego, de la persona, ¿no? O con referencia a los objetos, dice. Y cuando vivimos con referencia a los objetos, es decir, nos estamos de alguna manera alienando, nos estamos, digamos, tomando como real el mundo, este mundo material, y no estamos justamente conectados con el campo de la potencialidad pura, ¿no? Entonces después da una serie de consejos que dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para aplicar el campo de la posibilidad pura? Entonces dice, bueno, una de las cuestiones es meditar, sentarse y dejar la mente en blanco y de alguna manera conectar con el campo de la potencialidad pura, ¿no? Él recomienda meditar al menos 2 veces por día, 30 minutos por día. Después dice que el campo de la potencialidad pura nos conectamos con él cuando estamos en la naturaleza, ¿no? Entonces dice, me comprometo a pasar tiempo en la naturaleza, por lo menos si vivo en la ciudad voy a ir a algún parque, o voy a mirar un atardecer, o voy a ver los animales, los pájaros, porque bueno, la naturaleza de alguna manera es el lugar natural justamente en el cual se supone que tenemos que vivir, ¿no? Y después dice algo muy interesante, dice, otra manera de llegar al campo de la potencialidad pura es no juzgar. Dice, nosotros, más los occidentales, vivimos juzgando, tenemos un juicio moral para todo, esto nos parece bien, esto nos parece mal, esto lo aprobamos, esto lo condenamos, y justamente la sabiduría un poco de la India dice que cuanto más sabia es la persona, menos juzga, es decir, al mundo hay que aceptarlo como es, ¿no? Y cita incluso al curso de milagros, dice que una de las enseñanzas del curso de milagros es, hoy no voy a juzgar nada de lo que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos el mundo de acuerdo a nuestros juicios, ¿no? Entonces, para ver el mundo objetivamente y ver el gran potencial que tiene la realidad para ofrecernos, tenemos que dejar de lado nuestro ego y nuestra idea de cómo son las cosas y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, recomienda esto, es decir, tratar de vivir la mayor parte del tiempo sin juzgar y sin emitir juicios. Y inclusive, bueno, él recomienda también esta cosa de que hacen mucho en la India, de pasar un tiempo sin hablar, ¿no? 2 horas sin hablar, o 3 horas en silencio, o 2 o 3 días en silencio, ¿no? Para aquietar la mente, ¿no? La segunda ley espiritual del éxito de Deepak Chopra es la ley del dar. ¿Qué es la ley del dar? Bueno, simplemente la idea de que si nosotros queremos algo, tenemos que dar ese algo que queremos, ¿no? Si queremos felicidad, tenemos que darle felicidad a los demás. Si queremos abundancia, tenemos que darle abundancia a los demás. Si queremos amor, tenemos que darle amor a los demás, ¿no? Si queremos salud, tenemos que ayudar a la salud de los demás, etcétera, ¿no? Y esto es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, es decir, por un lado esto tiene que ver con la ley del karma, que después va a aparecer, que es uno, digamos, cosecha lo que da, ¿no? O digamos, cosecha lo que siembra, o recibe lo que da, podríamos decir. Pero por otro lado, lo que nos enseña es algo más profundo, que también lo dice el curso de milagros. Dice, en el nivel más
básico, ¿no? Somos todos espíritus y somos todos lo mismo de alguna manera, todos estamos conectados, la realidad es una, es decir, vivimos en este mundo donde todo parece estar separado, pero eso no es así. Entonces no hay una diferencia entre nosotros y el otro, es decir, no hay una diferencia real, ¿no? Entonces todo lo que damos, lo que parece que le damos al otro, que el ego lo siente como una pérdida, en realidad es algo que circula y después termina volviendo a nosotros. Es decir, porque cuando le damos al otro, el otro también es yo, entonces me vuelve lo que doy, ¿no? Y esto es lo mismo que dice el Curso de Milagros. El Curso de Milagros tiene varias afirmaciones que son acerca de dar y recibir, ¿no? Es decir, todo lo que doy me vuelve, o todo lo que doy me lo estoy dando a mí mismo, ¿no? Y también, bueno, pone énfasis en que justamente todo lo que es la riqueza y lo que es lo financiero en el universo tiene que ver con la idea de que tiene que circular, ¿no? Es decir, la moneda circulante, la moneda corriente, todo eso tiene que ver con y la idea de que la riqueza tiene que fluir, ¿no? Es decir, en inglés se usa esta palabra affluence, ¿no? Que sería afluencia para nombrar la riqueza. Y bueno, eso viene de la palabra de fluir, ¿no? La moneda, el currency, la palabra que tiene que ver con una moneda, ¿no? La moneda de un país, the currency, viene del latín curriere, ¿no? Correr, ¿no? Es todas palabras que significan que la riqueza tiene que fluir. Entonces dice, si nosotros queremos bloquear la riqueza, nos queremos quedar la riqueza, impedimos el flujo de la riqueza y el flujo de las cosas, estamos bloqueando, es decir, cuanto más bloqueemos, menos vamos a recibir, ¿no? Entonces dice, intentamos la ley es de alguna manera intentar dar algo a cada persona que nos crucemos. Dice, si no puede ser algo material, démosle, dice, por lo menos una bendición silenciosa, ¿no? O una oración para esa persona, o ¿no? ¿Qué sé yo? Mandarle una cuestión de buena onda, porque esas cosas parece que son, bueno, que no tienen ninguna relevancia, pero son muy relevantes. Todo lo que mandemos de alguna manera lo vamos a cosechar, ¿no? Bueno, ¿cómo se pone en efecto la ley del dar? Dice, bueno, donde quiera que vaya voy a dar algo, voy a llevar un regalo, voy a llevar un presente, ¿no? Dice, ese presente por lo menos que sea un cumplido, o que sea una bendición silenciosa, ¿no? Pero tengo que ser consciente de que tengo que de alguna manera dar algo para que me vuelva, ¿no? Dice también el segundo punto es ser agradecido, ¿no? Es decir, agradecer por todos los presentes que la vida me da y no dar nada por sentado, ¿no? Y ser consciente de la que la vida nos da nos hace de alguna manera abierto a recibir otras cosas, ¿no? Y el tercero, bueno, tomar el compromiso de mantener la riqueza circulando en mi vida, dando y recibiendo bueno, los dones más preciosos, dice, el afecto, la apreciación, el amor, ¿no? Y entonces dice, cada vez que me encuentre con alguien voy por lo menos a desearle felicidad y que la pase bien, ¿no? La tercera ley es la ley del karma, y esto es muy interesante, porque esto es algo que, digamos, es una idea que en Occidente, bueno, si bien se conoce, no está tan popularizada, ¿no? La idea de la ley del karma es, bueno, básicamente que cosechamos lo que sembramos, ¿no? O que recibimos lo que damos, como decía antes, ¿no? Pero también tiene que ver con la idea, la ley del karma tiene que ver con la idea de que existen, digamos, de alguna manera, acciones. Si bien nosotros tenemos un abanico de decisiones que podemos tomar y tenemos el libre albedrío, algunas de las opciones que podemos tomar nos van a llevar hacia una gran infelicidad y hacia un gran dolor, y otras no. Entonces la ley del karma, es decir, para actuar con respecto a la ley del karma conscientemente, lo que tenemos que hacer es tomar digamos, todo el tiempo que podamos, si es posible todo el tiempo, la decisión correcta, la decisión que nos va a llevar a la felicidad, ¿no? Y Deepak Chopra dice, esta es la diferencia de alguna manera entre las personas que viven conscientemente y las personas que viven inconscientemente, ¿no? Y esto es muy interesante porque cualquier persona que haya consultado oráculos, sobre todo el I Ching, bueno, el I Ching es eso, ¿no? Básicamente, si bien es un libro y un oráculo, lo que podemos definir el I Ching es un sistema que nos dice cuál es la opción correcta que tenemos que elegir, y esa opción correcta es la que está bueno, el I Ching dice de acuerdo a la voluntad del cielo, ¿no? Pero es decir que la opción que está de acuerdo con la voluntad del cielo es de alguna manera decir la opción que no tiene karma, ¿no?
En el Bhagavad Gita se dice que, bueno, Krishna le dice a Arjuna que cuando las personas actúan, hacen la acción correcta, es como si escribieran en el agua, ¿no? Como si escribieran una palabra en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando uno escribe algo en la superficie del agua, el agua, digamos, inmediatamente el lago, lo que sea, el charco de agua se vuelve a poner plano y no deja ninguna huella. Bueno, eso es, así actúan las personas que no crean karma, ¿no? Entonces, mientras estemos haciendo, digamos, cuando mayor sea el porcentaje de acciones que encaramos, que no creen karma, que creen un buen karma, más felices y más ricos y más abundancia va a tener nuestra vida, ¿no? Entonces Deepak Chopra dice, bueno, ¿cuál es la manera? Él no menciona los oráculos. Yo tendría que decir, para saber, yo personalmente diría, ¿cómo hago en mi vida para saber si una acción es bueno, correcta o no? Bueno, le pregunto a Lichín cuando tengo una duda, ¿no? Obviamente no es que dejo, tengo que Lichín decida por mí, ni nada por el estilo, tomo en cuenta toda una serie de consideraciones, ¿no? Pero es claro que la vida parece avisarnos, y esto es lo que dice Deepak Chopra, la vida nos dice, es decir, nosotros tenemos sensaciones, incluso en el plexo solar, dice, y a veces cuando estamos por tomar una decisión tenemos una sensación de que esa sensación que nos avisa si que la acción que vamos a emprender está bien o no está bien, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con la ley del karma, ¿no? Digamos, cuanto mejor elijamos nuestras acciones, mejor es lo que vamos a cosechar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aplicar la ley del karma de causa y efecto? Dice, bueno, hoy observaré las decisiones que tome en cada momento, ¿no? Con lo que decía antes. El segundo punto es, siempre que haga una elección, me formularé 2 preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y traeré esta decisión felicidad y realización, tanto para mí como para aquellos a quienes afectará. Y finalmente dice, bueno, después le pediré a mi corazón que me diga si la decisión que estoy tomando es correcta, y me va a venir en algún momento un mensaje, una sensación de bienestar o de malestar que me va a dar la prueba, ¿no? Y esto es muy interesante, la idea, porque es una idea que que quizás ocurría un poco en las tradiciones más religiosas de la iglesia, eso, pero es decir, para los occidentales, la idea de que uno tiene que tomar una decisión y que uno puede consultar de alguna manera con una fuente más sabia esa decisión, es una idea, digamos, que es totalmente ajena, ¿no? Es decir, a los occidentales se nos enseña, nuestros enormes egos tienen que ser los que decidan todo, de que yo decido algo y lo quiero y lo pongo en marcha y que nadie voy a pelear contra todo el universo para conseguirlo, ¿no? Entonces agarrar y decir, bueno, voy a tomar una decisión, pero voy a consultar con algo a ver si esa decisión está bien tomada, y si no está bien tomada la voy a cambiar, voy a decidir otra cosa, es un rasgo de una manera de humildad que no es propio de Occidente, ¿no? Yo creo que es un muy buen consejo. La cuarta ley del éxito es una ley que a los occidentales nos parece muy extraña, se llama la ley del menor esfuerzo. Y es una ley que de alguna manera va en contra de todos los que nos enseñaron, ¿no? De alguna manera nos enseñaron que le va mejor en el mundo a aquel que se esfuerza, que se rompe la espalda, ¿no? Digamos, que quiere ser que le cueste, ¿no? En inglés se dice no pain, no gain, ¿no? Si no hay dolor, no hay ganancia. Y sin embargo, bueno, Deepak Chopra, un poco la filosofía oriental, dice un poco algo que es totalmente opuesto. Dice, cuando las cosas salen bien, fluyen y no causan esfuerzo. De alguna manera, cuando hay que hacer esfuerzo es porque hay obstáculos, y cuando hay obstáculos, no necesariamente el esfuerzo de intentar sacarlos por la fuerza es la manera correcta, ¿no? Y esto es muy interesante, porque lo que está diciendo esta ley, ¿cuál es la base de esta ley? ¿Por qué es la ley del menor esfuerzo? ¿Por qué no hay que hacer esfuerzo? Bueno, porque en realidad todo lo que se manifiesta en el plano material viene del plano invisible. Entonces el trabajo que hacer es un trabajo que tiene que ver con el plano invisible, ¿no? Es decir, no es rearreglar el plano material para lograr, es decir, hay algo de eso, pero básicamente los cambios y las cuestiones que se manifiestan en nuestra vida tienen que ver con que, bueno, la astrología dice, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Es decir, si nosotros de alguna manera cosechamos afuera o atraemos a nuestra vida aquello que está en nuestro interior, entonces el trabajo siempre es interior, ¿no? Entonces cuando intentamos poner todo el esfuerzo en cambiar la realidad afuera,
eso nos trae, nada, bueno, como que perdemos la energía, ¿no? Y él, Deepak Chopra dice, en la naturaleza, por ejemplo, los árboles crecen y no hacen el esfuerzo por crecer, simplemente crecen, está en su naturaleza, el pasto crece, el césped crece, ¿no? Los pájaros no hacen un esfuerzo para volar, vuelan porque está en su naturaleza, ¿no? Dice, y está en nuestra naturaleza vivir una vida plena, es decir, y esto es algo que es lo que dice, bueno, cualquiera que haya leído el Tao Te Ching, es esto lo que dice, que es lo que dice Lao Tzu en el Tao Te Ching, que dice, al final la persona sabia es la que no haciendo nada consigue todo, ¿no? Porque justamente la persona sabia es la que sabe que lo que tiene que hacer es trabajar en el plano de lo invisible, ¿no? Trabajar en el plano de lo que podemos decir en el inconsciente, ¿no? Que diría Carl Jung. Y que las cuestiones que aparecen en nuestra vida responden un poco a los arquetipos que estamos moviendo en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es una enseñanza muy fuerte, ¿no? Que el éxito, más que lograrse por sufriendo y trabajando hasta a destajo, tiene que ver con trabajar más lo invisible, ¿no? Deepak Chopra agrega, dice, las cosas fluyen en nuestra vida cuando hacemos lo que hacemos motivados por el amor, ¿no? Cuando hacemos las cosas motivados por la codicia o cuando hacemos las cosas motivados, acá es donde cita Carlos Castaneda, que yo lo cito siempre, ¿no? Carlos Castaneda, Don Juan, el chamán indio, le dice a Carlos Castaneda que la mayor parte de la gente gasta su energía en mantener su propia importancia personal. Entonces él dice, si en lugar de hacer las cosas para sentirnos importantes o para mostrarnos importantes a los demás, hacemos las cosas con amor, la energía va a fluir y las cosas se van a ir manifestando en nuestra vida con facilidad, ¿no? Bueno, ¿cómo poner en práctica esta ley del menor esfuerzo? Bueno, Deepak Chopra dice, lo primero es practicar la aceptación, ¿no? Aceptar totalmente lo que está ocurriendo en el universo sin intentar cambiarlo. Si puede que no nos guste lo que está pasando, pero eso no significa que tenemos que ponernos en contra de todo lo que está pasando y negarnos y cerrarnos y luchar contra toda la energía de todo el universo. Es decir, hay que dejar fluir y bueno, esto es algo muy que dice la astrología, ¿no? La astrología dice hay momentos donde se manifiestan ciertas energías, momentos donde se manifiestan ciertas otras energías, ¿no? Entonces no está en los hombres o en los seres humanos ponerse de alguna manera a rechazar esas energías, ¿no? Porque son energías cósmicas, ¿no? Por ejemplo, ahora Plutón entró en Acuario. Y nosotros podemos decir, bueno, no me gusta la inteligencia artificial, voy a luchar contra él, pero Plutón está en Acuario, no podemos luchar contra Plutón. Es decir, tenemos que aceptarlo. Puede que no nos guste, puede que digamos, bueno, hay un lado malo de esta tecnología, que seguramente lo hay, pero y vamos a intentar corregirlo en algún momento, ¿no? Pero todo se basa en la aceptación, ¿no? El segundo punto es tomar responsabilidad por las situaciones y por todas las cosas, es decir, no pensar que somos víctimas de un universo, sino decir, si esto me está pasando a mí es por algo que hice o algo que estoy haciendo que lo atraje yo, o hay algo en mí que lo atrajo, ¿no? Lo tercero es actuar sin estar siempre a la defensiva, ¿no? Es decir, no voy a necesitar defender mi punto de vista, no voy a querer derrotar a otros, no voy a querer dejar claro mi verdad, no voy a entrar en esas cruzadas que solo hacen perder la energía al ego, ¿no? Es decir, y esta es una clave realmente importante, porque esto es lo que le enseña a Don Juan a Castaneda, es decir, deja de lado tu importancia personal y vas a, en lugar de gastar energía en tener razón, vas a tener energía para manifestar, ¿no? Bueno, la quinta ley es la ley de la intención y el deseo. Y esta es una ley muy interesante porque de alguna manera nos muestra, digamos, la primera ley, yo decía que es la ley del campo cuántico, ¿no? Del campo de todas las posibilidades que existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros interactuar con ese campo de todas las posibilidades? Y bueno, Deepak Chopra dice lo mismo que Don Juan le enseña a Castaneda. Dice que los seres humanos tenemos dos maneras de interactuar con lo invisible, y una es la atención, ¿no? Con A, y otra es la intención, ¿no? Entonces dice, todo aquello a lo cual nosotros le prestamos atención se expande en nuestra vida.
Esta es una ley bastante curiosa, porque alguien podría decir cómo podría hacer esto. Pero fíjense que esto pasa, fíjense que pasa que de repente, no sé, alguien cercano a nosotros dice, me voy a comprar tal auto, y de repente salimos y vemos ese auto por todos lados, y hasta ese momento no lo habíamos visto nunca, ¿no? O alguien nos dice, bueno, escuchá qué buena canción, y después escuchamos la canción por todos lados y no le habíamos prestado atención a la canción. O alguien menciona algo con respecto de hacer un viaje a tal ciudad que nosotros nunca habíamos oído, y de repente en los días siguientes nos quedamos pensando en eso y aparecen referencias a esa ciudad por todos lados, y que quizás estaban ahí antes pero nosotros no le prestamos atención, ¿no? Entonces la idea de que aquello que nosotros le prestamos atención crece y empieza a ser más abundante en nuestra vida es algo muy que me parece muy, muy serio y muy, muy real, ¿no? Y esto obviamente nos da una pauta de que la atención nuestra es algo muy valioso y que tenemos que prestarle atención a cosas que nosotros realmente queremos que crezcan, ¿no? Es decir, fíjense la clase de persona que está todo el tiempo hablando de enfermedades, de robos, de desgracias, de cosas que pasan. Bueno, esa gente tiende a... Es decir, se mete en una especie de círculo vicioso donde cada vez se entera de más robos y desgracias y enfermedades, y es como que tiene toda esa cosa morbosa de que no pueden salir de eso, ¿no? Esto es algo que me pasaba de chico, cuando estaba en mi familia hablando de este tipo de cosas, medio que siempre había alguno que hablaba de este tipo de temas, yo me iba, ¿no? Porque ni siquiera no quiero darle atención a ese tipo de cosas. También esto es muy común, yo lo he notado con gente que tiene problemas de salud, ¿no? Que está todo el tiempo, ay, tomé frío, seguro me voy a resfriar, ay, tomé frío, seguro me voy a enfermar, ¿no? Es decir, yo siempre tuve está bien, yo tengo una buena carta con respecto, digamos, una buena carta astrológica, me refiero, con respecto a la salud y eso, pero siempre a veces me pasa que tomo frío, estoy como que tengo una tosecita y digo, no le voy a dar bola a esto, porque si le presto atención me voy a resfriar y no quiero resfriarme, ¿no? Y realmente prácticamente no me resfrío nunca. Y porque conozco además esta ley, ¿no? Es decir, yo le vivo diciendo a mi esposa, ¿no? A veces ella tiene achaques, cosas, y yo le digo, no le prestes atención. Ay, creo que voy a tener que ir al médico porque tengo una cosa acá y tengo un tirón y no sé qué. Anda a dormir y mañana vas a estar bien, ¿no? A ver, a veces no pasa, no estoy diciendo que todo haya que tratarlo así, a veces hay problemas en serio, pero sí creo que de un problemita chiquito, si empezamos a hacernos la cabeza, obviamente sale... eso empieza a crecer, porque esta es la ley la ley de la atención, ¿no? Y después hay una ley que es la ley de la intención, que es la que Don Juan le explica a Castaneda, que dice, bueno, lo que mueve al universo es la intención, ¿no? Es decir, y hay una ley del universo que va más allá de nosotros, que es ellos hablan, Don Juan le enseña a Castaneda que hay algo que se llama el intento, que va más allá de nosotros, que es algo, una fuerza del universo. Entonces dice, cuando nosotros conectamos con el intento, ese intento nos ayuda a manifestar lo que queremos. Eso era un poco, de alguna manera, lo que hacen los brujos, ¿no? Es decir, tienen mucha energía y pueden lograr que con la intención que tienen se manifieste lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, los brujos, los chamanes, los nahuales, como se les quiera decir. Entonces, esto es lo que tenemos que saber con respecto a la ley de intención del deseo. Aquellos deseos que tengamos, tenemos que tener la intención muy fuerte de hacerlos realidad, ¿no? Y prestando siempre atención a las señales que nos digan que eso es posible, no prestándole atención, al contrario, a los obstáculos, ¿no? Y a la gente que nos dice que no se puede y ese tipo de cosas. Que por otro lado, todo cuando nosotros queremos algo y aparece obstáculos o aparece algún mala onda que dice que eso no se puede hacer, todo eso son espejos de algo que tenemos en nosotros. Es decir, no va a aparecer alguien que diga eso no se puede si no hay una voz interna nuestra que dice que eso no se puede. Esto quiero dejarlo claro, ¿no? Deepak Chopra da algunos consejos para poner en práctica esta ley de la intención y el deseo. Lo primero dice hay que centrarse en el vacío, la meditación. En la meditación es importante conectar con el espacio entre pensamientos, ¿no? Es decir, la idea es que uno tiene que suprimir los pensamientos y entre un pensamiento y otro pensamiento hay un estado de ser puro, ¿no? Entonces dice, en el momento que estamos en ese estado tenemos que dejar escapar o manifestar nuestras intenciones y nuestros deseos, ¿no? Que es algo que obviamente no lo dice Deepak Chopra. Esto ya ocurría en los años 80, lo contaban con los que hacen control mental y ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la manifestación es eso, ¿no? Dejar la mente en blanco y desear algo, ¿no?
Y después, bueno, estar en un estado de autorreferencia, en el sentido de que uno se comunica con su propio self, ¿no? En lo posible. Y dice, es importante que todos los deseos que tengamos y todas las intenciones que tengamos no se las contemos a nadie, que sea entre nosotros y el universo, ¿no? Y bueno, otro consejo que da es lo que viene un poco después, es el punto que viene después, es tenemos que mantener los deseos, pero en forma desapegada, ¿no? Es decir, no tenemos que estar controlando si las cosas parecen cumplirse, si no parecen cumplirse. Dice, de alguna manera, cuando uno, es lo que dice, bueno, creo que esto lo dice Luis Hay, ¿no? Dice, cuando tenemos un deseo, es como cuando vamos a un restaurante, pedimos un plato y el mozo se va a la cocina o el camarero se va a la cocina y bueno, no vamos a la cocina a espiar si nos están preparando el plato o no. Asumimos que el cocinero nos está preparando el plato y que en algún momento nos lo van a traer, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, hay que dejarlo ir, ¿no? La siguiente ley, la sexta ley, es la ley del desapego. Y esta es una ley muy importante, porque el desapego, ¿qué significa la ley del desapego? Bueno, desapegarnos del resultado, ¿no? Es decir, y esto parece una contradicción, ¿no? No acabamos de decir que lo importante es tener una intención de lograr algo, ¿no? Y tener la atención y poner un deseo en marcha. Sí, pero paradójicamente eso hay que ponerlo desapegándonos del resultado. Es decir, si la cosa se da, si no se da, confiamos igual y dejamos que el universo siga su curso, confiando en que de alguna manera las cosas se van a dar vuelta y va a aparecer lo que queremos, o va a aparecer una señal de por dónde tenemos que agarrar o por dónde tenemos que actuar, ¿no? Y Deepak Chopra dice algo muy profundo acá. Dice, cuando estamos apegados, es decir, la mayor parte de la gente vive con apego, ¿no? Y la mayor parte de la gente quiere tener seguridad en la vida, dice, pero no hay seguridad. La mayor parte de la gente dice, o una buena parte de la gente dice, cuando tenga X cantidad de dinero voy a estar seguro. Si yo puedo ganar 2 millones de dólares o X millones de dólares, voy a estar seguro y voy a poder retirarme y hacer lo que siempre quise. Pero dice, eso no llega nunca, porque la seguridad no está nunca en el dinero, no está nunca en las cosas externas. Y la única seguridad que existe está en la filosofía de la inseguridad, en fluir con la vida, en confiar en la vida y en confiar. Es decir, la vida siempre es... es decir, el pasado, de alguna manera, es... todo lo que conocemos es el pasado, pero vamos a vivir estamos viviendo siempre entrando en el futuro. El futuro es siempre lo nuevo. Entonces, de alguna manera, todo lo que conocemos acerca del mundo y del pasado tiene aplicación en el pasado, pero no necesariamente tiene aplicación en lo nuevo. Y si queremos justamente entrar en lo nuevo y poder disfrutarlo, tenemos que dejarnos ir del pasado, o dejar ir al pasado. Y el desapego es eso, ¿no? Dice, el apego, ¿qué es? El apego es siempre apego a lo conocido, y lo conocido es el pasado. Es decir, entonces, en el pasado nunca hay evolución. Entonces, cuando tenemos apego, lo que estamos haciendo es bloqueando la evolución, dejando de lado lo nuevo para aferrarnos a lo viejo. Y ahí hay estancamiento, hay, depresión, hay entropía, hay, cosas que se vienen abajo, hay decadencia, ¿no? Si queremos que nuestra vida sea rica y abundante, tenemos que dejar ir el pasado y tenemos que abrirnos a lo nuevo y confiar, ¿no? Y esta es la ley del desapego. Es decir, hay que confiar. Cualquier persona que haya hecho algo en la vida y haya logrado algo sabe que nada está garantizado en la vida. Uno tiene que tirarse a la pileta y decir, bueno, espero poder nadar y espero que haya agua y espero que las cosas salgan bien. Y a veces salen bien, a veces no salen bien, hay que tirarse de vuelta. Pero lo importante es tener esta actitud de desapego total, ¿no? Con respecto al resultado. ¿Cómo se aplica la ley del desapego? Dice, bueno, hoy me voy a comprometer con el desapego, ¿no? Le voy a permitir a todo el universo que sea como realmente es. No voy a forzar mis ideas, no voy a forzar mis deseos, ni mis ideas preconcebidas de cómo se tiene que ser todo. Y dice además, hoy voy a aceptar la incertidumbre como una cuestión clave en mi vida, ¿no? En el texto de esta ley, Deepak Chopra dice una frase que es una de mis frases favoritas. Dice, la gente busca seguridad, pero la sabiduría está en la inseguridad. Entonces dice, la ley es, si estamos inseguros, estamos en el camino correcto, ¿no? Y eso me parece que es una ley que se da siempre, ¿no?
en el momento que queremos tener el control de lo que está pasando en el universo, las cosas salen mal, ¿no? No está en nosotros tener ese tipo de control. Tenemos que confiar, lo único que podemos hacer es desplegar nuestra intención y confiar en energías más poderosas que nosotros, que de alguna manera que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Bueno, la séptima ley es la ley del dharma, del propósito en la vida, ¿no? Entonces Deepak Chopra empieza diciendo que él siempre les dijo a sus propios hijos que tenían que encontrar cuál era su propósito en la vida y que esto era lo más importante. Dice que no quiero que se preocupen acerca de logros externos, no quiero que se preocupen de cómo se van a ganar la vida, de cómo les va a ir en la vida. Tienen que siempre, él les enseñó a meditar y les dice, pidan cuál es su propio propósito en la vida y cómo pueden ayudar a los demás y qué es lo que vinieron a hacer. Y dice, y no se preocupen por los demás, si no tienen plata para vivir, yo les voy a dar la plata porque tengo plata para mantenerlos, pero porque él era millonario, obviamente. Pero entonces dice, al final mis hijos se concentraron en eso y les fue bien en la universidad, ganaron plata, fueron de los primeros que se fueron a vivir solos porque ya eran autosuficientes. Dice, pero esta es un poco una de las claves de la vida, es decir, nosotros venimos a cumplir un papel y tenemos algo, un talento único que de alguna manera es lo que vinimos para dar, ¿no? Entonces cuando estamos poniendo en práctica eso y venimos a dar eso, las cosas fluyen y el universo nos recompensa, ¿no? Entonces cuando bloqueamos eso y nos desesperamos por intentar de qué voy a comer, qué va a pasar con la vida y dejamos de lado eso, la vida se nos vuelve cada vez más difícil, ¿no? Deepak Chopra dice que la palabra clave o la cuestión clave para esto es cuando surja una situación, en lugar de pensar qué me llevo yo de esto, ¿no? O qué saco yo de esto, que hay acá para mí, es la palabra clave es decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar con esto? ¿Dónde es el punto donde yo puedo ayudar y hacer algo, ¿no? Y bueno, esa es la actitud correcta para cumplir con la ley del Dharma, ¿no? Es decir, si estamos en un lugar donde estamos dando algo y ayudando a los demás y ayudando a que las cosas sean mejor, bueno, de alguna manera el universo nos va a recompensar por eso, porque todo lo que damos nos vuelve, eso ya lo vimos, ¿no? Bueno, ¿cómo se pone en práctica la ley del Dharma? Bueno, es un poco lo que dijimos, ¿no? Por un lado, darnos cuenta cuáles son nuestros verdaderos talentos y ponerlos un poco al servicio de los demás y preguntarnos en todo el tiempo, bueno, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con los demás sea fructífero en lugar de tener un propósito egoísta de qué me voy a llevar, qué puedo dar, de qué manera puedo servir, ¿no? Bueno, estas fueron las 7 leyes del éxito de Deepak Chopra. Es un libro que es muy conocido, pero bueno, no todas las personas, sobre todo las más jóvenes, lo conocen. Es un libro que yo recomiendo tener, ¿no? Y es un libro muy cortito, así que yo lo tengo por ahí, lo releo 2 o 3 veces por año. Siempre es bueno refrescar estos principios del éxito, que en realidad Deepak Chopra dice al principio, esto no son solo principios del éxito, son principios para la vida, ¿no? Porque esto va más allá de tener o no tener éxito, ¿no? Y bueno, el libro yo no sé si está exactamente ahora en las librerías, porque salió hace un tiempo, no sé si hay una edición ahora. He visto versiones de audiolibro en YouTube dando vueltas, así que seguramente lo van a poder escuchar si lo buscan un poco. Y nada, bueno, sí me pareció que venía al caso hacer este video porque es un libro muy bueno y me parece que muchos de los principios son principios que realmente funcionan, ¿no? Esta idea de vivir, de dejar, digamos, de tener un poco la intención, pero que dejar un poco que el universo se encargue de las cosas, es algo que está en todas las tradiciones espirituales serias, ¿no? Así que bueno, nada, quería hacer este resumen de este libro. Seguramente muchos de ustedes conocen este libro, pero bueno, siempre hay alguno que no lo conoce, así que espero que a esa persona le sirva. Y bueno, amigos, vamos a terminar por ahora. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, como siempre. Les pido que me den un me gusta si les gustó el video y les pido que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.